Una de las claves sería ir a la vida de alguien en el Nuevo Testamento como es el apóstol Pablo, que no solamente fundó muchas iglesias, sino que supo cuidarlas, supo escribir para cuidarlas, supo crear equipos para que pudieran cuidar esas iglesias determinadas, y tenía toda la razón del mundo al decir que lo había llenado todo con el Evangelio de Cristo. Es decir, todo lugar conocido que había, Pablo estuvo allí hablando, intentando llevar el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, uno de los versículos claves para mí en la vida de Pablo lo escribe a su íntimo amigo Timoteo. Es quizás la última carta que Pablo escribe, es una de las últimas frases que escribe y habla de su propia vida. Pero es curioso porque incluso en ese momento no habla de su propia vida como algo en lo que pudiera jactarse o en lo que pudiera decir, pues esto es lo que yo he hecho. No, él sabe lo que es la gracia de Dios. Entonces habla en términos de condiciones y de características que nos van a ayudar a nosotros para comprender cómo debemos vivir hoy y cómo debe ser nuestra iglesia. Y es ese texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 10 al 12. Y le habla a Timoteo, a su íntimo amigo, diciendo: tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Y veis que cada una de esas características está en un color diferente, porque tiene que ver no solamente con la vida personal, sino con la vida de iglesia. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos hoy en cuanto a lo que debe ser la iglesia? En primer lugar dice: has seguido mi enseñanza, y estamos en un contexto de iglesias que defendemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la clave, más ahora recordando todo lo que son los tiempos de la Reforma. Pero fijaos que Él lo hace de una manera personal, no está hablando diciendo que has seguido la enseñanza en general, sino mi enseñanza personal, porque la palabra de Dios, como transforma el mundo, es cuando nosotros la tomamos como propia, cuando no solamente está en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en toda nuestra vida, cuando no vivimos separados de ella. Y muchas veces con el paso del tiempo podemos correr ese riesgo de que la palabra de Dios está en un lugar, o es, digamos, una enseñanza, o es una doctrina, o es un conjunto de cosas que son lo que realmente gobiernan la iglesia, pero nosotros como que no estamos tan apegados a ella como debiéramos. Y en los últimos años yo veo, y algunas de las cosas que os digo, si creéis que el Espíritu os habla, perfecto, y si no, olvidadlas. Algunas estoy hablando de una manera muy personal. Pero noto en los últimos años que incluso en muchas de las iglesias que siempre se habían aferrado a la palabra de Dios, en los últimos años están enseñando mucho más lo que ciertos autores dicen, lo que ciertas personas dicen, que la propia palabra de Dios. A veces escucho predicar a alguna persona y ya sé lo que está leyendo. Y no está mal que leamos, entendedme. Y no está mal que hombres y mujeres de Dios nos ayuden para volver a la palabra, pero lo que está mal es que ellos sean nuestra referencia. La clave es la palabra de Dios. Y si no estás firme y no lees la palabra de Dios, y ella no es tu alimento día a día, pues tira todos los libros, empezando por los míos. ¿Me entendéis? Porque la clave es la palabra de Dios. No lo que alguien pueda decir por muy bien o por mucho que pueda explicarlo. Y es ese conocimiento íntimo, personal de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le estaba explicando no solamente a Timoteo, sino a todos. Porque podemos tener conocimiento, y vivimos en una sociedad posmoderna que adora el conocimiento, pero un conocimiento que no tiene que ver con la realidad de la vida. Por poner un ejemplo, tú puedes ser el mejor médico del mundo por tener absolutamente todo el conocimiento de qué hacer con una persona, pero no amar a tus pacientes. Tú puedes ser el mejor maestro del mundo y explicar todo de maravilla y ser alguien que hable, que todo el mundo se quede con la boca abierta, pero no amar a las personas, no ser capaz de explicar nada a una persona. El mundo no mide la relación, el mundo mide el conocimiento, y Dios mide el conocimiento, la palabra, de acuerdo a lo que efectúa en nuestra vida. Y por eso muchas veces nuestras iglesias no están renovadas o no evangelizamos, porque conocemos las cosas, conocemos al Señor, pero no es todo en nuestra vida. No revoluciona nuestro mundo, no revoluciona nuestra conducta, no vivimos de acuerdo a lo que está diciendo, a lo que estamos diciendo. ¿Me entendéis? No es solo conocer, sino amar.
Y un ejemplo que pongo muchas veces, y perdonadme los que ya me habéis escuchado, pero a mí me ayuda a comprender la palabra del Señor, los ejemplos concretos. Nuestro médico personal, por ejemplo, sabe muchas cosas de Miriam que yo no sé en cuanto a su fisiología, en cuanto a las cosas que ella ha pasado, las operaciones a que fue sometida. Podría explicar muchas cosas de ella que yo no sé. Pero el médico no ama a Miriam como yo la amo. ¿Me entendéis? Entonces, claro que tenemos que buscar el conocimiento, porque de ese conocimiento, de conocer a Dios, se deriva todo, pero cada cosa que conocemos de Dios tiene que llenar nuestra vida de tal manera que ya no podemos vivir como antes. Esa es la diferencia. Y por eso, ya desde el Antiguo Testamento, cuando habla la palabra conocer en hebreo, tiene que ver siempre con un conocimiento personal, íntimo. No puedes conocer a Dios y seguir insensible como si no pasara nada. Cuando le conoces, Él te transforma. Y cuando conocemos al Señor individualmente y como iglesia, Él nos transforma. Y por eso la otra cara de la moneda es que muchas veces, y sobre todo lo digo también para el cuidado de los que son más jóvenes, tenemos un problema que no sabemos razonar. Y la Biblia, y Dios nos dio su palabra para que razonemos todas las cosas que Él nos ha dado. No tengas miedo de razonar, porque la razón es un regalo del Señor. Y todas las cosas, incluso que hoy las personas están descubriendo en todos los campos de la ciencia, y os tendría horas aquí hablando no solamente de ciencia, de física, de matemáticas, psicología, psiquiatría, de ciencias sociales, muchos eventos y situaciones que puedes leer en los libros más conocidos en los últimos momentos, son ideas que ya estaban plasmadas en la Biblia hace miles de años. Pero a veces nosotros como que parece que tenemos miedo a razonar, y no es así. Dios nos regaló la razón. Así que una prueba también de una iglesia renovada es que ama la palabra de Dios y sabe razonar lo que Dios dice. Pero seguimos, porque el tiempo se va muy rápido y madre mía, ya he pasado 8 minutos solo con el primer principio. Espero que me comprendáis y me ayudéis. Él dice, segunda característica es la conducta. Habéis seguido mi conducta, porque de la palabra de Dios se desprende la manera en la que nosotros vivimos. ¿Sabes cuál es el mayor problema? En el día de hoy vivimos en una generación que, debido a sus características, ve antes que ninguna otra cosa. Incluso la música hoy ya no se escucha, se ve. Y si no tienes un buen vídeo en cuanto a la música que has hecho, pues la gente ya no va a escuchar ni siquiera tu música. Es una generación que solo quiere ver. Y eso que debería ser una ventaja para nosotros, porque las personas pueden ver lo que nosotros hacemos. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús dijo que la clave era que las personas vieran como nosotros vivimos? Viendo vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que estáis en los cielos. Pero hemos caído en un problema que yo le llamo la esquizofrenia espiritual. No sé si alguien ha bautizado ese término, pero yo creo que me entiendo lo que quiero explicar. Y es las personas que pueden vivir una doble vida. Ayer decía en la iglesia que la mejor definición de hipócrita que yo siempre escuché fue la de un niño una vez, que dijo: un hipócrita es una persona que es diferente los domingos. Y para mí esa es la definición por excelencia, porque muchas veces vivimos en esa esquizofrenia espiritual. Somos una persona los domingos, el momento en el que estamos en la iglesia, y somos otra persona con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad, en las cosas que hacemos, con nuestros vecinos. Y somos una persona absolutamente radiante cuando estamos en un entorno evangélico, pero somos otra persona diferente. Cuando estuve la última vez predicando en Brasil, me contaron una historia, dieron certificación de que era cierta, incluso me dijeron el nombre de la mujer. A mí me parece algo impresionante, pero una mujer que llegó con un maletín a la iglesia y dijo: ¿qué hace? Y dice: no, yo vengo a vivir aquí porque mi marido aquí es una bendición. Entonces estaba diciendo: en mi casa no te quiero ni contar. Entonces, muchas veces esa sensación de que estamos viviendo en dos mundos es lo que está destruyendo interiormente la iglesia del Señor. Ayer comentaba que una de las últimas encuestas hace unos años que había hecho
uno de los institutos más grandes en Estados Unidos, en 50 países diferentes, hicieron una encuesta muy simple. Preguntaban, ¿usted cree en Dios? Si la persona respondía sí, ya terminaba la encuesta, no había ningún problema. Pero si decía no, le preguntaban por qué. Y casi el 100% de las respuestas para las personas que decían no creer en Dios se dividían en dos. Uno, yo no creo en Dios porque hay mucho mal en el mundo. Mucha gente pone esa excusa. Si hay mal, ¿por qué Dios no hace algo? Pero la segunda, que era prácticamente en el mismo nivel de respuestas, era yo no creo en Dios porque conozco muchas personas que dicen que creen y son peores que yo. Entonces eso tiene que hacernos pensar en cuanto a nuestra conducta, porque ya que esa generación ve antes que ninguna otra cosa, Pablo podía decir, mírame y mira mi conducta. Y es curioso porque ahora en ese tipo de conducta, incluso en los responsables de la iglesia, lo teníamos muy claro siguiendo la palabra de Dios, pero ahora en todo lo que son las ideas modernas del liderazgo da la impresión de que ya no lo tenemos tan claro. Y en la Biblia jamás se habla de líderes, sino de siervos. Y podéis recordármelo a mí también, porque si no yo no tengo ningún derecho a estar aquí. Y vivimos en una sociedad, en una época y muchas veces también en una iglesia que busca siempre, los libros más vendidos tienen que ver con el liderazgo, cómo ser un buen líder, cómo vivir como un buen líder en tu ministerio, en la iglesia, en no sé qué, no sé cuánto. Y estamos perdiendo de vista que en la Biblia jamás habla de líder, sino de siervos. Y si las personas que servimos al Señor no somos siervos, mejor deberíamos dedicarnos a otra cosa. Así, es así de claro. Y yo lo siento si voy a decir alguna cosa muy radical. Es más, hasta muchas veces el propio vocabulario nos enseña. Porque en la Biblia siempre habla de ministerios. Claro, ahora nosotros pensamos ministerios, un ministro, y inmediatamente te viene a la mente algún ministro del gobierno, de lo que sea. Pero no es un ministro. Ministerio, tal como el Nuevo Testamento lo dice, y la propia palabra, no solamente en griego, sino después en latín, viene de minus, menor, pequeño. Es alguien que se hace pequeño para servir a los demás. Y lo contrario a ministerio, ya sabéis lo que es, magisterio, alguien que se hace mayor para que todos le escuchen. En la Biblia nunca habla del magisterio de los siervos de Dios, sino del ministerio. Y eso tenemos que recordarlo, porque el apóstol Pablo era capaz de hacerse lo que fuera, perder toda su dignidad en el sentido de todos sus derechos, con tal de que las personas amaran más al Señor Jesús. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar, que vivimos para servir al Señor Jesús. Seguimos rápido, habla en cuanto a que has seguido mi propósito. Cuando hablamos de propósito, inmediatamente pensamos de planes y de actividades. Otra vez, una idea que no es bíblica. En la Biblia siempre se habla de propósito como un camino, como un ir hacia un lugar. Esa es la razón por la que el Señor Jesús, a pesar de que nuestros ojos deben de estar en Él como la meta, pero Él nunca dijo que era la meta, Él dijo que era el camino. ¿Para qué? Para que recorramos toda nuestra vida y todo nuestro camino con Él. Y cuando hablamos de propósito, tiene que ver con cualquier cosa en nuestra vida o en la iglesia, hacerla orando según el propósito de Dios y que Dios sea el que dirija todo lo que estamos haciendo. Porque entonces es cuando le damos valor a las personas. Y otra vez estamos perdiendo la enseñanza bíblica. Lo importante no son las iglesias, ni las misiones, ni las actividades, ni el número de iglesias que voy a tener, ni el éxito en el ministerio. Lo importante son las personas. Y Dios vino al mundo para salvar el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Y Él devolvió la dignidad a cada persona y nosotros muchas veces estamos tan preocupados con los números, con las actividades, con lo que hacemos, con los ministerios, con las misiones, con, no sé, cosas que no son malas, entendedme, pero jamás debemos perder de vista que Dios ama a las personas. Y sabes,
¿Cómo se ve eso en la vida del apóstol Pablo y cómo se ve muchas veces cuando nosotros lo estamos perdiendo? Hablamos siempre de Juan 3:16, que es el mensaje del Evangelio reducido. Pero a mí me encanta decir que nunca deberíamos hablar de Juan 3:16 sin leer 17. Por una razón muy sencilla. Juan 3:17 dice porque. Si tú dices una frase y la siguiente dice porque, está explicando algo de lo que dijo anteriormente. Así que cuando dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo, sino para que sea salvo. Así que el deseo de Dios son las personas, quiere que las personas se salven, quiere que las personas, que todos nosotros tengamos esa relación con Él. Y el deseo nuestro en la iglesia es darle ese valor a las personas y preocuparnos por ellos. Y esa es la razón por la que tantas veces incluso el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, es capaz de decirle cosas realmente fuertes, duras. Y a nosotros a veces nos encanta cuando leemos algo así. ¿Ves? Así es como hay que decir las cosas, decir la verdad. Pero muy pocos nos damos cuenta de cómo termina la carta del apóstol Pablo. Os amo a todos en el Señor. La frase que utiliza, estáis todos en mi corazón. Somos capaces de decir eso porque si no hay metas espirituales en lo que estamos haciendo, todo se viene abajo. Y vivimos en una época en la que la Iglesia tiene más medios que nunca, utiliza más, situaciones diferentes que nunca, medios a nivel de todo tipo, tanto económicos como medios de comunicación, de música, de enseñanza, cualquier cosa que te puedas imaginar. Nunca la Iglesia tuvo tantos medios como hoy, pero seguimos teniendo metas espirituales, oramos por lo que hacemos, le decimos al Señor, esto es lo que tú quieres, y se lo decimos sinceramente. Y somos capaces de cambiar cualquier cosa. Si Dios nos dice, no, hay que seguir otra dirección, pues muy bien, vamos en otra dirección. Vamos a hacer otra cosa. Porque eso es lo que tiene que ver con el propósito de nuestra vida. Luego Pablo dice y habla en cuanto a fe. Y sin fe no hay vida. Está hablando no solamente de esa fe personal en el Señor que tiene que ver con la salvación, sino también con la fe de la confianza en Dios y con el hecho de conocer a Dios personalmente. Y hermanos, no se puede conocer a Dios personalmente sin entusiasmarse con Él. No se puede conocer al Señor Jesús sin emocionarse con Él. No se puede conocer todo lo que Él hace por nosotros sin proclamarlo a todas las personas, sin que realmente nos brillen los ojos al hablar de Él. Porque si somos capaces de hablar cualquier cosa, de cualquier tema, entusiasmados, y no somos capaces de entusiasmarnos con el que nos lo dio todo, empezando por nuestra propia vida, con el que nos cuida, con el que nos ama tal como somos, con el que es capaz de permanecer toda nuestra vida con nosotros, es que no hemos comprendido realmente lo que significa vivir con el Señor, lo que significa realmente la fe. Y eso era la vida del apóstol Pablo. Y en la Biblia muchas veces, incluso el propio Señor Jesús permite que haya situaciones para que comprendamos lo que eso significa. ¿Os acordáis el caso de Marta y María? Marta era una persona excepcional y yo le doy gracias al Señor por las vidas de las personas como Marta que trabajan y que tienen todo bien preparado. Pero por alguna razón el Señor dijo que María había escogido una parte mejor. No quiere decir que las cosas no deban de estar preparadas, entendedme lo que estoy hablando. Pero lo ideal sería que lo hiciéramos con más entusiasmo. Y me impresiona porque en aquel capítulo, en la Biblia jamás hay ni una sola coma de más o de menos. En aquel capítulo, al final, cuando Lázaro es resucitado, estoy hablando a personas de iglesia que amáis al Señor Jesús y amáis la palabra de Dios, así que sé que recordáis la historia perfectamente. Cuando Lázaro es resucitado, hay un versículo que me encanta porque dice que las personas vienen a casa de Marta y María y Lázaro, pero no vienen para ver a Marta y ver cómo todo estaba perfectamente preparado. Es más,
Gran sorpresa, no vienen a ver a Lázaro que había resucitado. Y yo creo que ver a un resucitado es algo que merece la pena. Dice que las personas venían a ver a María. ¿Sabes por qué? Estaba entusiasmada con el Señor. Y era capaz de abandonarlo todo y dejar todo con tal de escuchar al Señor Jesús. Y yo creo que esa es una de las razones por las que muchas veces no somos capaces de llenar todo del Evangelio del Señor, porque no somos capaces de disfrutar como el Señor quiere que disfrutemos y como Pablo mismo lo hacía. Conocerle y amarle. ¿Y sabes por qué muchas veces no somos capaces de disfrutar? Porque somos espectadores dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia evangélica uno de los mayores peligros que existe hoy es la moda de la iglesia como espectáculo. Y muchas personas van a la iglesia, incluso cambian de iglesia sencillamente porque el espectáculo en otro lugar es mejor. Y perdonadme esta frase, porque la palabra espectáculo tiene una connotación negativa. Pero si lo rebajamos o lo elevamos, depende del caso, a nivel espiritual y decimos, no, yo voy a otra iglesia porque la alabanza y la predicación es mejor en esa iglesia. Estoy diciendo prácticamente lo mismo. Es ese concepto de que yo voy a la iglesia, me siento durante unas horas el domingo y quizás un día a la semana y sencillamente escucho y sencillamente engordo y sencillamente me vuelvo a casa sin hacer nada, pero no participo del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es de todos. Y la iglesia la formamos todos. Y todos tenemos un papel. Y cuando yo no estoy participando, hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, ancianos, sea cual sea la edad que tenga, cada uno tiene su nivel de participación y el don que Dios le ha regalado como mínimo. Cuando nosotros no lo hacemos, el resto del cuerpo de Cristo está perdiendo lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y para mí uno de los mayores esfuerzos que los responsables de iglesia siempre tienen que hacer es lograr que todas las personas participen y estén en la presencia del Señor durante toda su vida, dentro y fuera del local de la iglesia, porque en ese momento vas a ver que cuando la persona realmente sabe cómo es Dios y le cuida y puede compartir lo que Dios está haciendo en su vida cada día, esa persona va a entusiasmarse con el Señor. Luego Pablo habla de paciencia, como la que estáis teniendo vosotros conmigo, y vamos a ir muy rápido ya en los últimos puntos. Y es curioso porque tiene que ver, en la Biblia hay dos palabras para paciencia, una que tiene que ver con longanimidad, es decir, un ánimo largo para las personas, y otra que tiene que ver con paciencia para las circunstancias, en el sentido de que nuestra paciencia delante del Señor hacia las demás personas tiene que ser diferente que hacia las circunstancias, porque las relaciones personales son la base de la iglesia, porque la iglesia son personas, no es un local. Y hoy estamos aquí reunidos en un hotel, la Iglesia de Cristo, parte de la Iglesia de Cristo, porque hay muchos que no han podido venir, pero no tienen nada que ver con este local. Y a veces nosotros podemos caer en esa tendencia de pensar que la iglesia es el local. No, son las personas. Y para tener paciencia con las personas tenemos que relacionarnos con ellas. Y para relacionarnos con las personas tenemos que saber escuchar. Y ni os imagináis la cantidad de iglesias que han tenido tantos problemas, incluso que se han dividido sencillamente por algo tan sencillo como no saber escuchar. Tenemos que aprender a saber escuchar, porque es parte del plan de Dios en cuanto a las relaciones, y también a perdonar y a rectificar. Y sé que algunas de las cosas que estáis diciendo, muchos me diréis, pero eso lo sabemos desde siempre, pero la cuestión es, ¿estamos viviendo de esa manera? Porque tengo que reconocer, y después de haber visitado tantas iglesias en diferentes países del mundo, que dos de las frases que menos escucho son esas dos: te perdono y me equivoqué.
Y si no somos capaces de decir esas dos frases sinceramente y en diferentes situaciones, vamos a tener problemas. No solamente con el Señor, sino sobre todo con nuestros hermanos. ¿O alguno de vosotros aquí jamás habéis tenido que pedir perdón? Yo he tenido que pedirlo muchas veces. ¿O ninguno de los que estáis aquí habéis tenido que decir sinceramente, pues yo pensaba eso y lo dije, pero me equivoqué, lo siento? Y entonces tienen que perdonarte. Y podríamos estar horas incluso viendo en la palabra de Dios ejemplos de personas que nosotros consideramos grandes hombres de Dios y realmente lo eran. Hombres de Dios, los de grandes ya hablaremos porque Dios nunca usa esa palabra para nosotros. No tanto porque no lo piense, Él sí lo piensa, pero para que nosotros no nos volvamos orgullosos. Así que yo siempre digo de broma que cuando alguien dice o se le ocurre ya incluso presentarme, ya le corto directamente. Cuando dicen gran siervo de Dios, y digo no, olvídate, o es grande o es siervo, las dos cosas no. Pero esa es la razón por la que personas como Pablo tienen que decirle a Pedro, mira, lo que estás haciendo no está bien, por esto y por esto. Y de repente después Pedro escribe y dice, nuestro amado hermano Pablo, escribiendo cosas que Dios ha escrito. ¿Por qué? Que Dios le ha dicho. ¿Por qué? Porque supo rectificar y estoy seguro que le dijo, pues Pablo, tienes razón, me equivoqué. Y Pablo le dijo, bueno, no pasa nada, todos nos equivocamos. Y el mismo Pablo, cuando Bernabé llevaba a Juan Marcos y discutieron tanto que por mucho tiempo no pudieron volver a verse. ¿Alguna vez has discutido con alguien de tu iglesia que no querías volver a verlo? Pues pasó, pero al poco tiempo se dio cuenta, lo reconoció, y luego cuando vuelve a escribir, le dice a uno de sus amigos, trae a Juan Marcos porque lo necesito, porque es una persona que me va a ayudar. Y eso era lo que estaba pasando en la primera iglesia y lo que nosotros hemos perdido, porque da la impresión de que muchas veces solamente tenemos iglesias de personas que piensan idénticamente, y cuando alguien piensa de una manera diferente, pues ya tiene que buscarse otra iglesia. No, la iglesia es el único lugar donde nosotros podemos ser nosotros mismos, donde podemos ayudar a los demás, donde podemos tener ideas diferentes, porque amamos al mismo Señor. Y por eso Pablo habla sobre mi amor. Y como es algo que sabemos muy bien y que hemos hablado muchas veces, quizás podemos pasar este punto más rápido, porque se trata de comprometerse con las personas y preocuparse por ellas. Se trata de vivir ayudando y sirviendo a los demás. Y se trata de que comprendamos que incluso los dones en el Nuevo Testamento, cuando Dios los da, siempre es para el beneficio de las demás personas. Así que si Dios me ha regalado, te ha regalado un don, y yo estoy enorgulleciéndome de eso, lo estoy usando para mi servicio, lo estoy usando para que la gente me mire a mí, estoy completamente lejos de la voluntad de Dios y no estoy sirviendo al Señor en absoluto. Los dones son para ayudaros a los demás y para que vosotros me ayudéis a mí los dones que tenéis. Y eso es lo que la Biblia habla sobre el amor. Y esa es la razón por la que muchas veces la verdadera amistad es desconocida en la iglesia, cuando Dios es el autor de la amistad y el que nos regala la amistad. Así que deberíamos ser un ejemplo de amistad y gracia incomparable. Porque sabéis, prácticamente todas las cosas que la Iglesia puede ofrecer hoy al mundo, vivimos en una época ya diferente, en el siglo XXI, y todo lo que nosotros podemos ofrecer, el mundo puede conseguirlo de otra manera. Comunión puede conseguirlo, y hay clubes de todo lo que te puedes imaginar. Ayuda exactamente igual, hay muchas ONGs que ayudan. Buena música, pues imagínate los conciertos que hay hoy. Cualquier cosa que me digas que la Iglesia puede ofrecer, el mundo tiene su imitación, pero solo hay algo que jamás va a poder ofrecer el mundo, y es la gracia de Dios. El que las personas se sientan libres, que sean ellos mismos, que no se sientan juzgados, que se sientan amados y queridos, que la gracia se desborde y que las personas lleguen al lugar donde estamos o nos conozcan y nos digan, siento la paz de Dios hablando con esta persona.
Y siento la gracia de Dios y me siento querido, querida, me siento aceptado y sé cómo es el Padre de estas personas porque sé cómo es la gracia que ellos ofrecen. Y eso es lo que jamás debemos olvidar y que siempre debemos regalar. Y ya terminando, hablando de la perseverancia, fortaleza para continuar, paciencia con las circunstancias cuando las circunstancias son difíciles, y por eso antes quería preguntar cuántos estabais aquí desde hace 54 años. Porque necesitamos esos ejemplos de perseverancia. Y en la obra de Dios nadie se retira, eso no existe. Sigues brillando para el Señor, sigues ayudando, aunque solo sea con tus oraciones y tus palabras, pero nadie, Dios no tiene obreros ni soldados retirados, jamás. Cuando Dios piensa que nuestro tiempo ha terminado, nos lleva con Él, porque le encanta estar con nosotros. Pero mientras estamos aquí es porque Él quiere que sigamos siendo un ejemplo de perseverancia como lo era Pablo. Pero claro, nos llega la siguiente característica, hablando de las persecuciones, que esto ya no nos gusta mucho. Pero vivimos en un mundo que va a perseguirnos, a veces consciente, a veces inconscientemente. Y muchas veces veo gente que se rebelan y que hablan y que dicen, pues el mundo tolera todo menos el cristianismo. Y yo les digo, pero ¿es una sorpresa para ti eso? Es lo que la Biblia siempre nos dice. Cuando alguien brilla, los demás, en cierto sentido, van a encontrarle insoportable. Yo no tengo que defender mis derechos, todo lo contrario, tengo que ayudar a las personas todavía a darles más derechos a ellos, a derrochar más gracia para ellos, y aunque me persigan y digan lo que sea en contra de nosotros, pues todavía dar más gracia. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Así que no te preocupes, vas a tener dificultades en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el vecindario. Te van a señalar por cosas injustas, pero cuando pasa eso, ¿recuerdas lo que Pedro decía, inspirado por el Espíritu de Dios? Pues que demos gracias a Dios. Porque con nuestra manera de reaccionar estamos transformando el mundo, estamos transformando vidas. Y la persona más espiritual siempre es la que más soporta. Y siempre es así en la Biblia. Y a veces me asusta cuando estamos siempre defendiendo nuestros derechos, nuestra opinión, nuestra manera de ser, pero incluso dentro de la iglesia. No, yo creo, me han hecho daño a mí. No. Mira al Señor, quien cuando le maldecían respondía con bendición. Así que ¿quieres medir cómo es la espiritualidad de una persona? Cuando es atacada, es la que más soporta, la que sigue derrochando gracia. Porque eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu de Dios que lo haga. Nosotros nos defendemos. Y si podemos, nos defendemos bien. Y si alguien nos ataca, le atacamos más. Pero cuando el Espíritu de Dios nos llena, nosotros mismos nos asombramos y decimos, ¿cómo he podido reaccionar así? Porque el Espíritu de Dios dice, bendice. No tienes ningún enemigo. Solo hay un enemigo que es el diablo. Todos los demás, las personas, jamás son nuestros enemigos. Nadie de nuestra familia es nuestro enemigo. Nadie de nuestro trabajo es nuestro enemigo. Nadie, por supuesto, de la iglesia es nuestro enemigo. Nunca. Fuimos diseñados para bendecir. Por eso Pablo termina hablando de sufrimiento, porque muchas veces tenemos que sufrir. Y déjame que diga algo, porque el tiempo se ha ido muy rápido. Cuando era muy joven, poco más que adolescente, mis hijas siempre me dicen que explique que yo cumplí 17 años, es su manera de verlo, y entonces desde los 17 años voy cumpliendo el mismo año, repitiendo el mismo año. O sea, tengo 17 años con más años de experiencia. Así que podéis adoptar cualquier tipo de idea que tengáis, porque delante de Dios nadie envejece. Dice que Dios nos va renovando de día en día, así que eso es una idea bíblica. Pero cuando era muy, muy joven, alguien me dijo, Jaime, no puedes confiar en una persona que no haya sufrido. Claro, yo tenía 17, 18 años, digo, ¿para qué me dice esto? Jamás lo entendí mientras todo iba bien en la vida. Pero después me di cuenta
realmente no se puede confiar en alguien hasta que no ha sufrido. Porque cuando no sabemos lo que es el sufrimiento, y el sufrimiento duro, y el sufrimiento que te hace poner delante de Dios, cara a cara con Dios, y depender solo, única y exclusivamente de Él, hasta que no llega ese momento, es difícil que alguien pueda confiar en nosotros. Porque pensamos que todo se soluciona de cualquier manera, rápido, decimos dos cosas, este problema está solucionado. No. Solo cuando sabes lo que significa estar desesperado en el sentido, no sin esperanza, pero en el sentido de que tienes que mirar única y exclusivamente al Señor para que Él te siga ayudando, y Él lo hace siempre, es cuando puedes ayudar a los demás. Y por eso Pablo dice que imite su sufrimiento, porque a nadie le gusta sufrir. Pero cuando sabemos lo que es el sufrimiento, nos comprometemos con los que sufren. Queridos hermanos, hermanas, hoy hay miles de personas que sufren a nuestro alrededor. Hay millones de personas que sufren incluso físicamente. Y gente que no puede ni comer 1 o 2 veces a la semana. Millones en el mundo. Mientras nosotros vivimos en un mundo ideal en el que todo va bien. Quizás a la tarde hablemos algo de esto y sé que me perdonaréis por aplicarlo tan directamente, pero muchas veces nosotros hablamos, a veces tengo algún amigo, incluso del trabajo, o gente que está sin trabajo, y me dice, no, es que nosotros somos pobres. Según la definición de las Naciones Unidas, un pobre es alguien que come solamente 2 o menos veces por la semana, que vive en un lugar donde no tiene techo ni agua corriente de ningún tipo y desde luego que no tiene ningún tipo de atención médica, como mínimo a 100 kilómetros. Hermanos, hay 3.000 millones de personas en el mundo con estas condiciones. Así que la próxima vez que pienses que eres pobre, olvídate. Por eso Dios nos llama a ayudar a las personas espiritualmente, físicamente, relacionalmente, como sea, expresar lo que es el amor de Dios comprometiéndose con los que sufren. Porque eso es el final, la última característica, vivir piadosamente. Vivir de una manera absolutamente diferente. Vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice, y no a lo que el mundo nos ofrece. Y cuando vivimos así, la conclusión normal, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, hasta Judas, todos los escritores en el Nuevo Testamento, la conclusión normal es que tenemos hijos espirituales. Porque un hijo nace de una relación de amor, Dios lo diseñó así. Y cuando nosotros amamos al Señor, vamos a tener hijos espirituales. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie porque este es el final, pero sí me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Tienes hijos espirituales? ¿Tenemos hijos espirituales? Porque vivimos en una época en la que la Iglesia hace campañas evangelísticas, esfuerzos, técnicas de evangelización, un montón de diferentes seminarios sobre evangelización, sobre crecimiento de iglesia, sobre no sé cuántas cosas que no son malos en sí, pero revelan que hay un problema. No tenemos hijos, porque la primera iglesia creció teniendo hijos. Y en todas las cartas Pablo habla de hijos espirituales. Y estaba al final de su carrera y seguía teniendo hijos espirituales, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de estar aquí o de ser un predicador o un evangelista o un maestro, bueno, ya mucha gente me escucha. No, si no tienes hijos espirituales, algo anda mal. Porque los hijos son la relación de amor. Y cuanto más ames al Señor, van a aparecer hijos espirituales, van a haber personas que el Espíritu de Dios va a colocar a tu alrededor para que empiecen a hablar contigo, para que tú hables con ellas, para que tengas que cuidarles. Y la clave en una iglesia renovada es cuando tenemos hijos espirituales.
Y yo conozco iglesias, incluso aquí en España, que prácticamente no tienen ni campañas de evangelización, pero están creciendo porque muchos de los miembros tienen hijos y los están cuidando. Porque cuando amas al Señor, vas a tener hijos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada uno de nosotros tiene que orar, porque cuando Pablo escribe estas cosas, primero, no lo escribe para que nos sintamos mal, sino para que Timoteo se dé cuenta de cuál es la línea de la vida, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y segundo, tampoco podemos leer la palabra del Señor, volver a nuestra casa y decir, pues, eso es, y qué bien estuvo, y qué voy a hacer ahora. Así que es el momento de tomar una decisión, y os pido perdón por los minutos que me he alargado, pero de tomar una decisión personal. Y antes de que termine quizás el grupo de alabanza con una canción o con una oración, necesitamos tener 2-3 minutos que cada uno de nosotros a solas. A mí me gusta que podamos orar a solas y comprometernos cada uno de nosotros con el Señor.